El primer museo del país, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, contiene la Quinta de los Libertadores. Hoy conoceremos su nueva muestra permanente y sabremos más de la independencia del Perú. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museos sin Límites. Esta histórica quinta fue tomada como residencia en 1821 por San Martín, posteriormente por Bolívar, y fue palacio de gobierno durante la invasión chilena. Y en el 2021 reabrió sus puertas como museo para la conmemoración del Bicentenario. En el marco del primer centenario del Perú en 1921, el presidente Augusto B. Leguía expropia la propiedad para la creación del Museo Bolivariano. En 1972, la casona es declarada Monumento Histórico Nacional. En sus salas podemos descubrir más de esta fascinante historia a través de pinturas, esculturas, documentos y emblemas de gran importancia histórica y artística. A partir de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia se planteó una nueva propuesta para esta Sala Independencia ubicada en la Quinta de los Libertadores del museo. Ahora se tiene una visión compleja de todo lo que afectó y promovió la independencia del Perú. Se comienza con el contexto internacional, qué cosa es lo que pasaba en Europa en ese momento, en España, en la propia América hispana, y de ahí se ven los movimientos sociales previos a la independencia. Las primeras salas son las que reciben al visitante y lo ubican en el tema. Para ello se habla de los factores externos que tuvieron influencia en la independencia peruana, en la participación de los distintos sectores sociales, que eso es algo realmente importante para dar una visión más amplia de quiénes son los que tienen algo que ver con esta independencia, es decir, no la hicieron las clases altas únicamente, no lo hicieron los extranjeros, la hizo una amplia gama social en el país. La Sala 2 nos muestra que España vivía un momento muy convulsionado luego de la invasión francesa por Napoleón Bonaparte. Ante el exilio del rey Fernando VII en España, en los virreinatos americanos se instalaron las juntas de gobierno, que eran organismos administrativos dirigidos por criollos americanos y que demostraron su capacidad de autonomía económica. La Sala 3 de las rebeliones peruanas expone infografías sobre los diferentes levantamientos que se dieron por parte de indígenas, criollos y mestizos contra el virreinato. La importancia, ¿no?, del accionar de Túpac Amaru, que es el gran inicio del proceso independentista en el Perú, el principio del fin del Imperio Español en América, ¿no? Sí, es cierto que ha habido por más de 100 rebeliones durante todo el siglo XVIII, ¿no? Sin embargo, esta es una de las más fuertes, incluso sus repercusiones es en todo el ámbito continental e incluso las noticias llegan a la metrópoli de Madrid, ¿no?
seleccionar las piezas que se van a utilizar en una muestra se parte del guión. El guión lo investigan y lo redactan los historiadores. El trabajo que ellos hicieron resultó en un guión que rescata las propuestas más importantes sobre la independencia, tanto las tradicionales como las más novedosas. Con eso en mano, se buscó en las colecciones del museo qué objetos podrían ser los más aparentes para ser mostrados en la sala. Hay cuadros muy valiosos de distintos personajes que participaron o de los grandes hechos asociados a la independencia. Una partitura de la Marcha Nacional que luego se convertiría en el himno nacional, o el documento de la capitulación de Ayacucho, o el cuadro que muestra la firma de Ayacucho entre las partes beligerantes. Hay armamento, hay una bandera, que es la bandera más antigua que ha sobrevivido de la época de la independencia, la que se usó para declarar la independencia en Piura y que fue bordada por las damas de la ciudad. Este museo nos ayuda a entender el complejo proceso de independencia del Perú, dándonos un amplio panorama de todas las personas implicadas. Quédense, que al regreso conoceremos más sobre ello. Desde 1820, José de San Martín encabezó el proceso independentista del Perú, ocupando territorio del virreinato con ayuda de militares y montoneros. En esta sala podemos ver su participación para la conformación de la República. Hay que considerar que Lima es la capital del virreinato peruano, ¿no? Y donde se concentra el aspecto económico, político y militar, ¿no? Incluso las grandes juntas de comerciantes están instaladas en Lima. La república que se tiene, la república iniciando de Chile y Argentina veían con peligro que existiera todavía un lugar como Lima bajo el dominio español. En este momento Bernardo Higgins es el director del presidencial de Chile y organiza, ¿no?, toda una expedición que aproximadamente son unos 6.000 hombres, ¿no? Vienen unos 20 barcos al puerto de Paracas. Ahí empieza el proceso independentista peruano, pero de la forma militar, ¿no? En la sala 5 y 6 tenemos dos acuarelas en formato pequeño, ¿no? Una es el paso del batallón Numancia a las huestes patriotas y otra es el paso de los patriotas por el puente de Huaura. Esas dos acuarelas son atribuidas al prócer y presidente de Chile, Bernardo Higgins, ¿no? Y que fueron elaboradas entre 1822 y 23. Las originales las tenemos acá en el museo, forman parte de nuestro patrimonio documental. Nosotros los peruanos necesitábamos un elemento cohesionador, ¿no?, que nos identificara a nosotros mismos y por cuál lucháramos, ¿no? Ese es el objeto de los símbolos patrios, el tener un himno nacional, ¿no? Un escudo. Eso son elementos que toda república naciente lo tiene, ¿no? Y se crearon acá. En el momento de San Martín empieza a hacer sus gestiones administrativas. Hay que recordar que las conferencias de Punchauca son tres, ¿no?, que se llevan a cabo entre mayo y junio de 1820, ¿no?
El cuadro, que ya tiene más de 100 años y que adorna nuestra sala, ¿no? Rubrica este momento tan importante. Podemos ver a un virrey sentado muy altivo porque él tiene el apoyo de la corona española, ¿no? Y un José de San Martín en una posición de conversación, ¿no? Entonces, el pintor ha logrado en ese preciso momento establecer las características principales de estos dos personajes históricos para nuestra historia. No, un virrey muy arrogante, ¿no? Y un libertador que en suma solamente piensa en la liberación del Perú. El retrato de José Olaya, que lo remuestra el cuerpo entero, lo hace un pintor que la historiografía peruana y actual lo ha denominado el pintor de los libertadores, ¿no? Ese es el señor Gil de Castro, ¿no? Ese cuadro lleva por año 1826 y se confecciona 3 años de muerto o de fallecido, ¿no? el precursor, ¿no? La primera pintura que señala, ¿no?, a un héroe del pueblo siendo galardonado con un óleo, ¿no?, de gran tamaño. Pero sin embargo también se le denota a él, ¿no?, llevando las comunicaciones en una mano, ¿no? Cuando él es capturado se le encuentra con estas comunicaciones y por eso es fusilado en el centro de Lima, ¿no? Y con respecto a María Parado de Bellido, ¿no?, el cuadro que tenemos ahí ya data ya de 1910 aproximadamente, ¿no? Tiene más de 100 años. Y lo que señala es a una heroína también del pueblo, ¿no? Lo que sí hay que asombrarnos es la constancia, el valor, ¿no?, el atrevimiento de tomar para sí la causa de la independencia, incluso arriesgando su vida. Y eso es lo que ofrenda, ¿no?, para la patria. La proclamación de la independencia y la conformación de la República no significaron la libertad del Perú como nación. Es por eso que don José de San Martín envía una misión a Europa en búsqueda de financiamiento y apoyo. Luego de eso, entra en contacto con Simón Bolívar. En la sala dedicada al Libertador Bolívar tenemos el cuadro de José Gil de Castro, ¿no?, retratando al Libertador de cuerpo entero, ¿no? Lo principal del Libertador hay que entenderlo en el profundo trabajo que él realiza para lograr la independencia americana, ¿no? Él no solo piensa en la independencia del Perú, sino en la independencia de todo el continente, ¿no?, y la formación de una gran nación, ¿no? En la sala hay 2 pinturas, ¿no? Nos estamos refiriendo a la alegoría de la muerte del Libertador. Estas están firmadas hacia 1834, ¿no? En una se ve, en el de gran formato se ve al Libertador yaciente, ¿no?, muerto, acompañado por 4 indias con el pecho desnudo, ¿no?, que representan a las repúblicas que él liberó. Hacia arriba, en los cielos, está el amigo de batalla, ¿no?, Antonio José de Sucre, ¿no?, y a su izquierda los generales que todavía aún le sobreviven, ¿no?, llorándolo. Fueron 2 los episodios que fueron decisivos en la ruptura con España: la proclama de la independencia en 1821 y en 1824 la batalla de Ayacucho. Esta pintura fue elaborada por el pintor Teófilo Aguirre en el año 1910. Lo que podemos observar en la pintura son a 2 huestes en contundente lucha y las acciones heroicas de parte de nuestros soldados, porque estaban en desventaja. Como se puede observar, nuestros soldados ocupaban las faldas del cerro, mientras las fuerzas realistas están en lo alto, ¿no? Eso le da una ventaja estratégica, ¿no? Esa ventaja estratégica no es aprovechada por los realistas y luego de esta feroz batalla sale ganador el ejército patriota.
el trabajo curatorial se ha centrado en los temas que ahora se vienen investigando. Uno de ellos es la participación popular. Tenemos también el de las mujeres, que anteriormente no aparecían en la historia, mucho menos en la historia de la independencia. Ahora se ve que han tenido un lugar fundamental. La presencia de las milicias peruanas también en distintas partes del territorio, especialmente en la sierra, es reconocida. Y finalmente la participación indígena, mayoritariamente a favor de la independencia, como se ha podido demostrar en las últimas investigaciones. El museo está en un proceso de mejoramiento integral para las personas con discapacidad auditiva. Hay ayudas que les permiten leer a través de lenguaje de señas o de textos escritos que van junto a las imágenes, en ayudas en tablets, en códigos QR, y que el visitante puede captar, así como en la propia exposición. Por ejemplo, en esta sala se puede ver la partitura de la Marcha Nacional y se escucha las notas del himno. Entonces tenemos las dos versiones para personas con discapacidad visual, por ejemplo. Como hemos visto, este museo está preparado para todas y todos. Y es el inicio de la nueva museografía que se está trabajando para el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Quédense, que al regreso conoceremos más sobre el impacto de la independencia en el Perú. Luego de la independencia del Perú, se empiezan a dar los primeros pasos como nación. Para ello fue muy importante la creación de una identidad nacional a través de símbolos e instituciones que perduran hasta el día de hoy. La República Auroral es el periodo en el que estuvo San Martín en el Perú a cargo del gobierno del naciente país. Es el momento en el que se funda el primer Congreso Constituyente del Perú, es el momento en que se crea la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, este museo, el Museo Nacional. Se comienzan digamos, estructurar lo que sería tanto ideológica como materialmente las bases de este nuevo país. En la sala tenemos lo que nosotros hemos denominado los símbolos patrios, ¿no? Tenemos una partitura del himno nacional peruano, ¿no? Tenemos el escudo nacional, ¿no? Y algunos elementos más que alegóricamente identifican a la patria. Con respecto al himno nacional, ¿no? Tenemos un cuadro, ¿no?, de José Bernardo Acedo, que es el creador de la música. También tenemos un óleo, ¿no?, del escudo patrio, ¿no? El escudo patrio tiene 3 campos y está bien pensado, ¿no?, porque señalan las 3 bondades del Perú. Por un lado,
el recurso animal, ¿no? Está representado por la llama, ¿no? El recurso vegetal por el árbol de la quina y la cornucopia con las monedas. La sala 10 ocupa el lugar de la capilla de la casa, ¿no? Esta capilla ha sido adornada, ¿no?, por dos santos peruanos. Tenemos el gran óleo de Santa Rosa, ¿no?, y el óleo de Francisco Solano, ¿no? En la sala, ¿no?, se expresa que no todo fue lucha, ¿no?, sino que los ciudadanos, ¿no?, limeños y de las ciudades tenían que divertirse, ¿no? Entonces había diversas formas de diversiones, incluido la corrida de toros, pero también hay otro elemento importante en esa sala, ¿no? Hay una réplica de una imprenta, ¿no? La imprenta juega un rol muy importante en esos momentos porque es la manera de cómo divulgar esas nuevas ideas en un gran número de personas. Solo hay que entender nada más que un gran sector de nuestra población era analfabeto, ¿no? Entonces, este medio era dirigido más para las personas que sí sabían leer y escribir, ¿no? Como parte de la celebración del Bicentenario, en el 2021 el museo no solo renovó su propuesta museal en la Quinta, sino también se elaboró una cápsula llamada La Semilla del Tiempo. Es un contenedor en el que se pusieron una serie de objetos y documentos que luego fueron sellados y que permanecerán así durante 100 años hasta el momento en que se celebre el tricentenario de la independencia, en 2121. Venimos haciendo una cantidad de actividades, en su mayoría virtuales, debido a la pandemia. Una de ellas es un ciclo de conferencias de historia y de arqueología que nos acompañan con sus trabajos y con un público realmente muy interesado. Tenemos otras actividades educativas también dirigidas a colegios para visita virtual del museo. Ahora también la Sala Independencia, que con la nueva propuesta museográfica está abierta al público y con el ingreso gratuito. Tenemos abierto el museo y sigue funcionando para los investigadores, tanto en el archivo histórico como en los distintos ambientes del museo donde realizan sus investigaciones de carácter histórico, arqueológico y antropológico. A través de una excelente museografía, la Quinta de los Libertadores nos habla de un país que luchó por su independencia y autonomía. Siéntanse partícipes de esta experiencia y vengan a visitar el museo, que además es gratuito. Síganos en nuestras redes y nos vemos en el próximo programa.